Fíjense que ahora, este día, 1 de enero, quisiera que juntos hagamos como algunos dicen un discurso programático, pero más que un discurso programático, como un plan, un proyecto para este año 2025. El Papa, desde Roma, ha estado repitiendo dos palabras a toda la iglesia desde el 25 de diciembre y desde que hizo la bula de convocación para el jubileo de este año 2025. Peregrinos de esperanza. Empecemos por la esperanza. Todos lo sabemos, es una virtud cristiana y consiste en creer, por lo tanto también está implicada la fe, es una esperanza creyente, que tenemos un objetivo bien definido en nuestra vida, que no tiene que ver con nuestras metas personales, pero donde todas nuestras metas personales cobran sentido. Decíamos anoche, ¿para qué nos regala Dios el tiempo? Para vivir como hijos bendecidos de Dios y para dejar que Dios nos salve en el tiempo. El núcleo de la esperanza cristiana, entonces, no son las pequeñas metas o los pequeños objetivos o los grandes proyectos que podamos tener. El núcleo de la esperanza cristiana es saber que Jesús, el Hijo de Dios, nos quiere en la vida eterna. Pero en último término, no es la vida eterna la esperanza, sino Él. Él es nuestra esperanza. Y luego si nosotros nos ponemos a estudiar bien la Escritura, nos damos cuenta que Jesús, al hacerse hombre, concluye un proceso de peregrinación secular, unos 2000 años de peregrinación, primero junto con su pueblo, desde la elección de los patriarcas, todo el proceso de revelación, de evolución. Vimos a lo largo de esta historia cómo este pueblo se perdió la brújula, perdió el sentido, perdió el camino, perdió la fe a veces, pero Dios siempre estuvo allí y cuando se hace hombre, entonces su peregrinación concluye o empieza. Es como todo ese proceso. Dios se hace peregrino. Decíamos hace 8 días en la Navidad, porque los textos del domingo, o más bien del 25 de diciembre, está tomado de San Juan, que todo el proceso de descubrir a Dios como el creador de todas las cosas, el Señor, el que existe antes del tiempo, Él ha puesto su tienda entre nosotros. Y decíamos, es mejor decir tienda que decir morada, que decir casa, que decir templo, porque entonces entendemos que es un Dios peregrino, que le gusta estar donde estamos nosotros y que le gusta moverse como nos movemos nosotros. Y el Papa, claro, está pensando en todo el movimiento. Algunos de ustedes ya empezaron a ir a la catedral a hacer sus peregrinaciones, ya participaron. Anoche me preguntaban, oiga, ¿y si nos vamos cantando, vale? Pues sí, es ese movimiento de la iglesia. Estamos organizando peregrinaciones todo este año. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. Él es nuestra esperanza. Y también porque a lo mejor nosotros somos llamados a ser el signo de que es posible tener esperanza. Si se fijan, uno de los males endémicos y a lo mejor pandémicos de nuestro tiempo es la desesperanza, la depresión. Hoy todo mundo sufrimos de depresión en algún momento de la vida, por cómo vemos el mundo, por cómo vemos que no hay soluciones a conflictos que llevan muchos años, muchos meses, disparándose bombas y balas de un lado al otro y al revés, y entre nosotros mismos situaciones que parecen no tener una solución posible en nuestras familias. Y así podemos entrar en ese círculo vicioso o en ese agujero negro de perder la fe, la esperanza en que esto tiene solución. Y que estos son solo crisis, momentos de purificación, momentos de crecimiento, momentos de angustia, ¿sí? Pero sabemos que del otro lado
vamos a encontrar siempre la mano de Dios. Así que sí, vale la pena que nosotros pensemos, oye, ¿y cómo estoy yo en mi esperanza? ¿De veras creo que Dios es mi esperanza? ¿O de veras también lo estoy sustituyendo con algún sucedáneo, con otras cosas que me dan más paz? Podemos hacer algunos ejemplitos, muchos. Desde consultar las predicciones de los videntes de este año 2025 hasta las prácticas comunes de ver otras fuentes para ver si podemos controlar de alguna manera el destino. Y el tiempo que Dios nos regala hoy es precisamente un tiempo donde Él quiere que nos mantengamos como peregrinos, porque sabemos a dónde vamos. No podemos ponernos en camino sin saber a dónde vamos. Una vez que sabemos a dónde vamos, podemos trazar una ruta, es como un GPS. Primero tienes que saber dónde estás, luego tienes que saber a dónde vas y luego tienes que escoger el camino mejor. Y a veces ese camino mejor, entre comillas, no es el mejor. Va a encontrar más accidentes, me refiero, de proceso, que el que a lo mejor tú habrías escogido de otra forma, ¿no? Hoy nadie maneja prácticamente sin un GPS en el auto. Pues bueno, es exactamente lo mismo. ¿Cómo Dios nos está llamando a movernos todo el tiempo? Este tiempo, 2025, está marcado por este proceso, peregrinación continua. Pero la verdad es que la peregrinación que podamos hacer física tiene que nacer de dentro, como los pastores. Tenemos que ir hacia Belén. Belén es la meta. Y desde donde estemos, dijimos, no porque seamos los mejores, sino porque Dios es bueno, desde donde estemos, Él nos llama. Vayan primero a verlo, vayan primero a conocerlo, vayan primero y escúchenlo, vayan primero y vean el misterio. Encontraron a José, a María y al niño, como se les había dicho, recostado en un pesebre. Sí. ¿Cómo podemos ser testigos si primero no hemos visto? Y los pastores, eso es lo que hacen, se ponen en camino. Nuestros antepasados, nosotros porque ya perdimos un poco nuestras raíces, pero nuestros antepasados en México inventaron las posadas. ¿Por qué? Pues porque los antiguos ya hacían esas novenas para celebrar que el 25 de diciembre los días comienzan a ser más largos que las noches. Ellos lo sabían porque habían observado el cielo. Pasa exactamente lo mismo aquí. ¿Cómo podemos ser testigos de algo que no hemos todavía tocado con la mano, que no hemos experimentado? Entonces, sí, nos toca ser hoy como los pastores. Vayamos a Belén. Vayamos a encontrar a María, a la madre del niño, Dios hecho hombre, el Verbo eterno, que nos espera para convertirse en nuestra esperanza. Fíjense que creo que hemos perdido esa perspectiva. El tiempo como el espacio para caminar hacia Dios, para movernos, para no quedarnos estacionados. Y en medio, pues todas nuestras pequeñas metas, las personales, no están peleadas. Fíjense que a veces decimos, necesito bajar de peso. ¿Por qué? Porque quiero verme mejor. Te vas a desanimar en el primer mes. No. ¿Qué pasa si tú dices, porque soy responsable de este cuerpo que Dios me dio y porque necesito cuidarlo, porque así es como voy a cuidar mejor a las personas que Él me ha confiado? Y así, una reorientación de todos nuestros proyectos. Necesitamos hacerle mejoras a la casa. ¿Por qué? Pues porque así vamos a demostrar que nos está yendo bien y que Dios nos bendice, ¿no? Porque luego conectamos riqueza con bendición. ¿Y si fuera porque así le estás ayudando a mejorar la creación? Necesito conseguir un nuevo grado académico. ¿Por qué? Pues porque no me gusta que me digan licenciado, yo quiero que me digan maestro y si después puedo, doctor. ¿Por qué no? ¿No? Es como el egoísmo. Y si fuera porque Dios te ha dado los talentos suficientes y entonces Él te va a pedir cuentas de esos talentos. Es un tema distinto. Y si se fijan, podemos desplazar todas las tentaciones, el orgullo, la vanidad, la soberbia, pero nos mantenemos en ese proceso de ser peregrinos de esperanza, con una meta bien definida.
encontrarnos finalmente con el misterio del Dios hecho hombre, que se hizo peregrino para poder estar entre nosotros. A mí siempre me han dado miedo. Cuando llega el fin de año, fíjense que curiosamente al principio del año no, pero cuando llega el fin de año, casi siempre empezamos a leer las parábolas de los talentos. Siempre. Sobre todo San Mateo. El otro día estábamos haciendo cuentas con un jovencito, porque tenía muchas dificultades. Decía, es que pues, no me gusta estudiar, no quiero estudiar, etcétera. Y le digo, vamos a ver el internet. ¿Cuánto vale un talento? Porque nosotros cuando decimos talento pensamos en un centenario, ¿no? Y ya es una lana. Bueno, pues no. Resulta que un talento tenía 3 medidas. La medida más pequeña son 28 litros. La medida un poco más grande era de 59 litros y la más grande de 68 litros. Así que un talento no es una moneda, es una medida, es una ánfora. Muy bien. ¿A cuánto dijimos que estaba el centenario? Eso. Multiplíquenlo porque dentro de esa ánfora de 28 litros o de 59 litros o de 68 litros tenemos que llenarla de monedas de oro o de plata, lo que quieran. ¿Cuánto cuesta una onza Troy? Y luego multiplica lo que le cabe, cuántas monedas le caben a esa ánfora de 28. Ya quedémonos con esas. Llegamos a hacer algo así como 260 y algo millones de pesos. Ese es un talento. Por eso les digo, me da miedo, porque Dios ha sido súper generoso. Entonces, en nuestro proceso de esperanza, nosotros tenemos que entender también que somos responsables de los bienes que Él nos ha confiado ya antes y que nos está confiando ahora y que nos seguirá confiando, porque si hay algo que Dios tiene en nosotros, eso se llama confianza. Sí, pero nos va a pedir cuenta de esos talentos. No siempre se los digo, pero esa parábola siempre me aterra, porque digo, ok, ¿y qué más me está pidiendo aparte de? Porque luego si miramos, pues no solamente los talentos son habilidades, dones, capacidades personales, sino luego miramos a cada ser humano y dices, cada uno es un talento que Dios me ha confiado. Muy bien, ¿qué estás haciendo con esos talentos? ¿Los estás enterrando bajo tierra 3 metros de profundidad cada año? ¿O en tu corazón ya no tienen solución y entonces están más que enterrados, muertos y sepultados? Es un tema. Y entonces la peregrinación de la esperanza tiene que ver también con la responsabilidad de los dones concedidos. En todos los sentidos. ¿Cómo estamos viviendo esos dones? ¿Cómo los vamos a vivir este año que el Señor nos concede iniciar hoy? Aunque no duremos todo el 2025, así fuera una hora, un mediodía o el siguiente día de este año, ¿cómo lo estamos viviendo? Porque luego nos fijamos metas tan largas, tan ambiciosas, que nos cansamos antes de empezar. ¿No? ¿Cómo aprovecho el día a día? Cada hora, cada minuto, cada oportunidad de hacer el bien, de dejar una huella de Dios en el corazón de las personas. Y aquí está la otra cosa que necesitamos corregir a veces. No se trata de que las personas se parezcan a ti, sino de que las personas se parezcan a Dios, que es lo más importante. Porque si se parecen a nosotros, siempre les hago relajo, ya somos lo suficiente monstruosos para desear que haya más. No, gracias. Todo eso tiene que ver con este proceso de peregrinación, de movimiento, porque eso es lo que hacen los pastores. ¿Saben? Una vez que encuentran el misterio, comienzan a decirles a todos lo que han visto y oído, y en su corazón nace espontáneamente el deseo de decirle a Dios bendiciones y alabanzas. Alababan y glorificaban a Dios por lo que habían visto y oído. Nosotros podríamos decir, pero es que serán poquitos pastores. No, nosotros somos esos elegidos.
invitados a conocer el misterio para luego convertirnos en pregoneros. Pero otra vez, y si se fijan, siempre es un movimiento, una peregrinación de ida hacia el misterio y una peregrinación de ida hacia los demás para ser testigos. Por eso creo que el Papa tiene razón. Este año tenemos que vivirlo como peregrinos de esperanza, para encontrar a Dios, para conocer su misterio y para luego ser testigos de los demás. Guardemos un momento de silencio y dejemos que su palabra, que los pastores, que los ángeles, que la Virgen María se conviertan en nuestra inspiración como peregrinos.